¿Qué pedo, gente enferma? El día de hoy estaba a punto de llegar a 900 de spec en la rama de pociones y me di cuenta que no había hecho videos sobre esto, ¿no? Dado que pues he estado un poquito FK en el mundo de Albion Online, pero ya he vuelto para poder seguir con mis contenidos, ¿no? En la mañana, como podrán ver aquí en este video, llegué a 900 de spec en pociones y la verdad fue un proceso algo largo y costoso, ¿no? Me costó algo de silver, ¿no? Chicos, antes de seguir con el video, recuerden que hago stream en Twitch. Yo voy a empezar a volver a hacer streams después de dejar un mes sin hacer. Por favor, vayan a seguirme, twitch.com/Witblade. Ahí estaré haciendo directos de Albion Online, HC y crafteo, ¿no? Y otra cosa, que tengo un canal secundario, el cual está haciendo resúmenes de anime. Sí, estoy haciendo resúmenes de anime y voy a empezar a subir videos con mi voz. En estos momentos tengo un video con una voz robótica, pero posteriormente voy a empezar a hacer con mi voz, ¿no? Para que sepan y me puedan apoyar en eso. Muchísimas gracias por estar viendo el video. Ya no les quito más su tiempo. Continúen, ¿no? Pero eso no hay que hablar ahorita, lo veremos más adelante en el video y en algunos videos posteriores donde explicaré 100% la forma en la que yo subí mis specs y cuánto me gasté, ¿no? Esto ha sido una meta de varios días, meses y de varios silver gastado, ¿no? También he conseguido mucha fama de crafteo a raíz de esto, ¿no? Aquí podríamos ver en mi tabla del destino que ya tengo unos 900 de spec en pociones y es el primer paso a mi siguiente meta, dado que yo tengo pensado subirme todas las ramas de crafteo a lo máximo antes de dejar Albion Online. Es un proceso demasiado lento y va a ser demasiado costoso, el cual pues me dejará jugar Albion Online durante 1 o 2 años más. Hasta antes de que termine todo, al menos de que yo quiera subir todo de golpe y ya me vaya, ¿no? Pero bueno, es un proceso y mediante el proceso les voy a enseñar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me tardé en subir la rama de pociones? Yo me tardé aproximadamente 2 o 3 meses en subir. Eso llega a decir, medio lento, ¿no? O medio rápido. A decir verdad, hay mucha gente que se la sube en un día, pero gasta mucho silver. Hay 4 formas para subir una rama, que son las que más se usan, que sería usar solo el premium y craftear con el premium, y cuando ya no puedes craftear con premium, pues no crafteas. Si te sobra material, lo guardas para el siguiente crafteo, y lo que pudiste conseguir del material, o sea, crafteando, imagínate que crafteas estas tortillas, pues vendes el producto, vendes las tortillas en el mercado, y así no pierdes dinero, crafteas, consigues silver, vendes, ¿no? Es un proceso demasiado lento y costoso. ¿Por qué? Mucha gente va a decir, pero uso mi propio foco, ¿no? Pues el foco también cuesta dinero. Actualmente el premium está costando 17 millones y pues te va a costar 17 millones para poder craftear 10 veces en un mes, ¿ok? Hay que tener esto en cuenta. Solamente se puede craftear con 30.000 de foco las 10 veces de un mes, ¿no? Cada 3 días. Entonces te cuesta tiempo, un mes aproximadamente en craftear 10 veces, aparte de que te cuesta 17 millones, pues puedes conseguir silver, ¿no? Aproximadamente te va a costar entre unos 60, de 50 a 60 millones, para ser exactos. Craftear así, por el precio del premium y aparte de algunos productos que vas a tener que hacer, ¿no? Antes era mucho más barato, realmente antes era la mitad de lo que le acabo de decir. Eran como unos 30 millones o 40 millones. Ya después del parche, hace como 2 meses o un mes y medio, pues eso cambió y ya no es tan fácil, ¿no? Otra cosa, pues hay otra forma de poder subir, ¿no? Craftear con foco y estudiar con foco. Craftear 30.000 de foco cada 3 días y de lo que crafteaste 30.000 de foco, el siguiente día pues te pones a estudiarlo y así con solamente el foco, ¿no? Es un proceso mucho más rápido, incluso se puede hacer en 1 a 2 meses y pues el único problema es de que gastas más silver, ¿no? Pero son detalles, pero es más rápido. Hay procesos como el que hace mucha gente de craftear sin foco y estudiar sin foco. Es un proceso que puedes gastar 100 millones a 120 millones de golpe, pero ya tener la rama subida desde el inicio. Y a lo demás, pues solamente con el premium conseguirías profit ya teniendo 700 de spec. Algo que se puede utilizar también es subir la primera rama al 100. Imaginemos tortillas, ¿no? Tortillas al 100, las tienes al 100 y las demás al 77, ¿no? Eso sería una forma también de subir, pero luego compararemos en diferentes formas, ¿no? Aquí lo importante es de que yo llegué y la forma que utilicé realmente fue la de craftear con premium y lo que crafteaba, estudiarlo, ¿no? Gasté mucho más silver, pero fue mucho más rápido y no me costó tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué tardé tanto? Porque no lo hacía muy seguido. En veces se me olvidaba o en veces no me acordaba o
duró un mes, bueno, duró un mes sin jugar Albion Online, entonces también eso afectó mucho al momento de querer hacer esa forma, ¿no? ¿Cuál es la forma más efectiva? Pues para mí la forma más efectiva va a ser la que hice, ¿no? De craftear y luego lo que crafteaba estudiarlo, ¿no? Gastabas un poco más de silver, pero era más rápido y conseguías un poquito más de profit, dado que ya tenía 700 de spec. Bueno, ya tengo 900 de spec, mejor dicho, y ya puedo craftear ese tipo de cosas. ¿Cuánto puedo craftear de pociones de veneno, maná, de vida, etcétera, ¿no? Esos son videos que voy a estar trayendo, ¿no? Y también videos de que cuál es la mejor forma de craftear, cuál es la mejor poción, cuál es la diferencia entre craftear en Brazilian o en craftear en Royal, craftear en KR, no craftear en Royal. Son muchos videos que tengo planeado y se los voy a estar trayendo poco a poco en el canal, ¿no? Son videos solamente para decirles que ya conseguí mi meta, ya logré conseguir mis 900 de spec y es el primer paso para poder conseguir todo lo de crafteo, ¿no? Y es un paso muy chico para lo que yo quiero hacer, ¿no? Aparte, esta no es mi primera cuenta, sí tengo demasiadas cuentas, pero eso sí que decirlo, es mi primera cuenta al 700. Las demás cuentas, pues las tengo al 400, al 500, por ciertas razones que las van a ir viendo en los siguientes videos. Y ustedes díganme, ¿ustedes ya tienen una rama al 900? ¿Ustedes craftean? ¿Ustedes han hecho algo como esto? ¿O simplemente quieren comenzar a hacerlo? Y les va a servir el contenido que yo haga, ¿no? Ya tengo diferentes videos en el canal hablando del crafteo. Me he centrado en el crafteo de comida en lo básico, porque es mi siguiente misión, ¿no? Después del crafteo de pociones va a ser el crafteo de comidas, que lo voy a subir. Ya tengo un video de cómo subir al 100, que fueron 1.5 millones haciendo sopa de zanahoria. Y mi siguiente video de comidas y de pociones, etcétera, va a ser sobre las comidas 7.1, 7.2 y 7.3. Y vamos a hablar de un tema que me llama la atención, que mucha gente me ha dicho que hay algunos youtubers o algunas personas que dicen que tienes que tener stock en los mercados para que se te vaya comprando. Ahí vamos a ver ese tema, si es verdad que vale la pena o no vale la pena, porque ese tema abarca muchas cosas, abarca impuestos, abarca producto, abarca tiempo. Entonces son cositas que hay que tener que ir viendo mediante la marcha, ¿no? Y hay algunos temas que van a ser mucho más fáciles. También tengo planeado hacer muchas más cosas. Tengo planeado enseñarles cosas de HC, dado que he estado dejando un poquito de lado el tema de HC. Y tengo planeado también hacer algunas cosas de Albion Online solitario y explicándole cosas como el autorespect, bolsa de visión, tabla de destino, fama credit, que me han dicho que tengo mucha fama credit y tengo medio billón de fama credit. Y cuando tardé en subir todas mis ramas al 700 o 900, dependiendo de qué, de la cuestión de fama PB, las armas, armaduras, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Tengo muchas cosas por preparadas para ustedes y mucha información que les va a servir y que les puede ayudar para resolver algunos problemas en Albion Online. Dicho esto, espero les haya gustado el video, espero que también se hayan emocionado conmigo al momento de conseguir una rama 900. Es mi primera rama 900, la verdad, las cosas como son. Pero, como les dije, ya tengo demasiadas cuentas, no al 900, sino al 400, al 500, que sí dan silver. Y en un futuro vamos a comparar esas cuentas y ver cuánto saco realmente, ¿no? Creo que el siguiente video va a ser cuánto puedo castear con pociones de veneno, con pociones de resistencia, y para que vean más o menos cuánto casteo y cuánto saco en un lugar, ¿no? Después vamos a hacer unas comparaciones entre Caerleon, entre Belice y entre Royal, ¿no? Pero ya, sin nada más que sí, que me alargué muchísimo. Esto es solamente una noticia muy bajita. Bueno, muy chiquita. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirse, darle like y hasta el próximo video. Bye bye.